Sí, sí. Uh, ahí ya me conecté. Hola, buenos días. Vamos a empezar con nuestro quinto webinar de Trimble Real World, el cual hoy se ha titulado Modelado 3D para proyectos de ingeniería. En lo que vamos a ver nuevamente va a ser un desarrollo de este tema, que va a ser precisamente en 3D. Los presentadores del día de hoy nuevamente es Osvaldo Neira, quien le habla, ingeniero de soporte de escáner láser, ingeniero geometría de USACH. Ahí está mi correo ante cualquier duda que ustedes requieran. Y la persona que nuevamente va a desarrollar la idea va a ser José Sala, ingeniero de soporte también de escáner láser y ingeniero de USACH. Y también ahí tienen su correo. Eh, Les recuerdo que por favor todas las consultas las realicen al final de todo el relato vía chat y ahí nosotros les estaremos dando respuesta. Les voy a hacer otro recordatorio que también se vienen los cursos de Trimble Real World online. Estos van a ser 3 módulos independientes, el cual uno de ellos tiene, digamos, un flujo de trabajo diferente. El primero va a ser un flujo de trabajo de túneles y espacios subterráneos, el cual se va a realizar el día martes 26 de mayo hasta el día jueves 28 de mayo. Y el segundo va a ser de inspección aplicada a infraestructura. Este se va a realizar desde el martes 9 al 11 de junio. También van a ser 3 sesiones con 3 horas diarias. Y el tercer módulo va a ser de modelo 3D, aplicación y metodologías de trabajo, el cual se va a realizar entre los días 7 al 9 de julio. En nuestra página www.geocom.cl pueden ver la forma en que pueden pagar estos cursos. Nosotros vamos a proporcionar, obviamente, el material relacionado y también vamos a proporcionar una licencia de Trimble Real World Full por 30 días. También al final de esta presentación van a poder ver las fechas y también los costos estimados de esto. Entonces vamos a comenzar con la presentación. Los objetivos que vamos a trazar hoy día van a ser revisar herramientas de modelado 3D en Trimble Real World. Vamos a hacer un flujo de modelado en Trimble Edgewise. Vamos también a mostrar un poco este software que es de Trimble. Y vamos también a presentar algo de Trimble Connect con la planificación y coordinación de todo lo que nos permite esta plataforma. José, si puedes, por favor. Nuevamente vamos a reforzar la idea de Trimble Real World. Ya sabemos que es un software que proporciona una solución completa. Podemos trabajar con muchos datos de diferentes sistemas hardware o LIDAR y podemos realizar un muy buen flujo de trabajo sacando una muy buena producción y buenos productos para esto. Los requisitos del sistema, ya sabemos que necesitamos como sistema operativo un Windows 8.1, una versión Windows 10, procesador de multinúcleo de 8 GB, 64 en RAM, un disco estado sólido muy importante, 500 GB, y también unidades de trabajo
gaming se podría decir, recomendaciones de CPU 8 núcleos, 16 hilos, tarjeta gráfica 3 de 3 GB, mouse de 3 botones, y nuevamente le decimos que es muy agradable trabajar a base de 2 pantallas. Los módulos Triple Real World, como hemos visto en estos webinars, hemos ido avanzando un poco en estos módulos, que empezamos con módulo Triple Real World base, proporciona muchas soluciones en el tema topográfico. Triple Real World Advanced, vimos algunos temas de túneles, algunos análisis en espacios subterráneos. Triple Real World Advanced Modeler, que todas las herramientas que se va a desarrollar el tema en estos minutos van a ser en este módulo esencialmente. Y tenemos el Advanced Tank. Recuerden que esto puede ir creciendo. Ustedes pueden tener base en un principio y después incorporar los siguientes módulos a medida que los vayan necesitando. Nuevamente los conceptos importantes, lo que hablábamos que una 9 puntos, el resultado de una captura masiva de un escáner láser o de un LIDAR. Estas están en un espacio con coordenadas, en un sistema de coordenadas tridimensional, y también se caracteriza por su alta representatividad y precisión. Esto es muy importante en este momento a la hora de modelar. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener un muy buen levantamiento para obtener también un resultado muy bueno en la modelación. Y aquí también tenemos que tener cuidado en qué equipo y cuál es el adecuado el que queremos utilizar para realizar este tipo de modelado, y también para llegar a la precisión y tener un ruido en la 9 puntos que se acorde a los productos que queremos obtener al final del modelado. Escáner láser ya lo tenemos ahí, mire, tenemos algunas plataformas de escáner que quisimos mostrarle. Por ejemplo, ahí tenemos el X7, ahí está en un espacio de túneles, pero el X7 es un nuevo modelo que tenemos de Trimble. Tenemos también escáner con dron, y tenemos ya ahí uno que se ve de largo alcance. Los equipos escáner, como les decíamos, aquí ya tenemos que empezar a apuntar al hardware que queremos utilizar para tener una nube de puntos apropiada para el modelado. Aquí ya nos realizamos una pregunta: ¿por qué queremos realizar un modelo 3D? Acá ya tenemos que llevar nuestra base de datos LIDAR, que es una gran base de datos muy rica en información, y queremos llevarle una vectorización o una representación geométrica 3D. También queremos simular digitalmente instalaciones y sus componentes, y con esto podemos hacer un análisis de interferencia. Los análisis de interferencia la podemos hacer también solamente con la 9 puntos, pero acá si ya tenemos algún modelado podemos cruzar información con diferentes áreas. Y también tenemos una gestión de información mucho más rápida, y también podemos tener el análisis de calces geométricos o de condiciones de que queremos incorporar a alguna estructura que tengamos ya existente. José, si puede avanzar, por favor. Aquí hay un concepto muy importante que es el nivel de detalle, o LOD que se dice. En sí acá lo que estamos haciendo en el LOD es el desarrollo o nivel de desarrollo que queremos tener. En sí, el elemento de modelado hasta donde lo queremos graficar. En este pequeño detalle tenemos más o menos 3 niveles, que son, si ustedes lo pueden ver, tenemos estructuras metálicas, cañería de equipo y equipos mecánicos, y podemos ver un nivel 1 en el cual la definición gráfica es un poco más, no tan fina. En general, casi siempre nosotros trabajamos en nivel 2, en el cual ya se pueden ver algunas formas más detalladas, y ya si quieren un mayor detalle en nivel 3. Todos sabemos que en el LOD también son otras nomenclaturas, que son los niveles que pueden ir desde 400, 500, dependiendo si es una SBIL, o también desde 100, 200, 300, dependiendo si es algo conceptual o no. En este detalle es muy importante a la hora del modelado, porque ¿qué queremos realmente representar para que entregar este dato a nuestro cliente? José, si puedes, por favor, seguir. En este concepto, nuevamente, vemos que nosotros tenemos muchos gestores de datos, tenemos muchos hardware, y en esto tenemos que ver
nuevamente, insisto en esto, cuáles son las mejores opciones para tener en un modelado. Acá tenemos las opciones que son muy tradicionales para nosotros, que son X7, SX10, TX8 y TX6, que son las más cuales se utilizan, y tenemos también versiones de Unreal, que son nuestros escáneres BZ. Nosotros nos estamos concentrando en estos webinars en Real World, pero en general tenemos muchas más software en los cuales podemos apoyar y complementar esa información de Real World. En Real World tenemos en CLS Guild, que son, vamos a obtener geometría simple, acceso y estructura. Después avanzamos con todo lo que es Edgewise, con un BIM y ASGIL, en el cual podemos tener también pipe en estructuras, ductos y muros, y podemos llevar ya a información incluso un poco más fina a Geomagic Design, con geometría mucho más compleja y orgánica. En el tema de orgánica nos estábamos refiriendo, estábamos ahí analizando en temas de ya modelos, por ejemplo, de cráneo o cosas ya no tan solo que sean estructurales. José, por favor, si puede avanzar. Trimble Real World en sí incorpora modelado asistido. Aquí tenemos un modelamiento de una geometría simple. En sí podemos hacerlo de una forma asistida o un modelamiento más automático, sobre todo en tubería, con nuestra herramienta EasyPipe. Tenemos un modelamiento de estructura. Podemos también incorporar un catálogo de estructura y podemos realizar exportación a AutoCAD y PDMS. En sí, la exportación en Trimble Real World les podemos llamar exportaciones en el formato, entre comillas lo podríamos decir tonto, ya que solamente estamos portando lo que es el vector o el dibujo. Acá en Trimble Real World tenemos todas estas condiciones que ven ustedes abajo, estructura en H, canales, ángulos, que podemos modelar y podemos hacer también, que no se ve ahí, pero cilindros. Aquí tenemos una 9 puntos y si José pasa nuevamente, lo que nosotros esperamos obtener es lo que están viendo en la gráfica, para poder tener una exportación que no sea de la nube, sino que sea una vectorización y la cual el archivo también pese mucho menos. Ya no estamos trabajando a base de la nube, estamos trabajando a base de líneas. Acá también, como complemento que les quería mostrar hoy día, tenemos Trimble Edgewise, que tiene un pipeline automatizado. En sí, el modelamiento de inspección automatizado en la 9 puntos. Acá en Edgewise tenemos un catálogo de piping y accesorios. Tenemos todo este accesorio incorporado ya en este catálogo. Tenemos una creación personalizada de catálogo. Ustedes pueden editar ese catálogo o tener cruces en diferentes normas. También esto es muy importante, la exportación inteligente a Revit AutoCAD. Acá ya la exportación, cuando ustedes lo hacen, ya viene en una forma, también lo voy a decir entre comillas, inteligente. No vienen las dimensiones, pero también va el normado de lo que ustedes estaban modelando. Eso es muy importante a la hora de diferenciación. Y también la forma de modelado en este, como bien dice la palabra, es automatizada. Podemos tener alguna herramienta automatizada que Edgewise de inmediato reconoce y la realiza. En la siguiente lámina podremos también ver lo que es Trimble Edgewise en estructuras semi-automatizadas. En semi-automatizada estamos hablando como estructuras cuando yo asisto, yo tengo que volcarme a realizar este modelo. Tenemos también un catálogo de estructuras incorporado, también podemos hacer la creación personalizada de catálogo, y como dice ahí, la exportación inteligente, en lo cual me refería que pueden, aparte de exportar todo lo que es de la dimensión, pueden exportar también las normas en cual ustedes estuvieron trabajando. José, si puede seguir con la misma ahí. Lo que se va a mostrar y José va a mostrar al final del desarrollo de la idea es Trimble Connect. Es cómo yo puedo cruzar la realidad con el diseño, ahí con la importación del el IFC. Trimble Connect en general es una herramienta de colaboración abierta, la cual nos
puede conectar a diferentes profesionales y ellos pueden ir incorporando datos. Entonces con esto podemos mejorar mucho la toma de decisiones y mejorar mucho la eficiencia del proyecto. Entonces ahí también podemos tener una inspección en la construcción, podemos también tener la nube de puntos coloreada en base a desviación con diseño y podemos ir incorporando comentarios, lo cual esto mejora mucho el flujo del trabajo al proporcionar información de construcción y también esto se hace de forma coordinada a lo largo del ciclo vida del proyecto. Entonces cada parte interesada va compartiendo, va revisando, va coordinando y va comentando todo lo que tienen en su proyecto en tiempo real, se podría decir. En sí acá lo que tenemos en Connect es la construcción. Si ustedes ven en la lámina, en la izquierda inferior, la construcción estamos refiriendo a la medición que nosotros estamos realizando con nuestros escáneres. Esta información la volcamos de alguna forma a Connect. También tenemos la información ya del diseño y en Connect cruzamos esto y empezamos a realizar los análisis y algunas verificaciones de nuestro proyecto. Es una herramienta que está ya volcada en un flujo de trabajo desde la medición, desde juntar esta nube de puntos, realizar un modelo y ya empezar a hacer este modelo de un colaborativo con otros también profesionales. No sé, José, si puedes seguir. Bueno, como les decía, en general el flujo de trabajo, nosotros hoy en día ya la captura la damos por hecho que ya tenemos una captura. Lo que se va a mostrar ya está el proceso 9 puntos y ahora José va a ir con el desarrollo en sí del producto mostrando Trimble Real World, una fase de Edgeway y una fase de Connect para que ustedes puedan ver. Les recuerdo que por favor las preguntas las puedan realizar vía chat al final de la sesión y ahí se las responderemos en detalle. Gracias Osvaldo. Buenos días a todos, gracias por participar en esta nueva sesión de webinar. Y como decía Osvaldo, vamos a ir revisando un poquito las diferentes herramientas que tenemos disponibles en Geocom para llegar a entregar un modelado 3D. Entonces, dentro de ese concepto vamos a empezar revisando las herramientas que tiene presente en este caso RealWorks, Trimble Edgewise, para finalmente volcar toda la información a un software de colaboración y participación de nuestro proceso constructivo que es Trimble Connect. ¿Ya? ¿Por qué juntar Trimble RealWorks y Trimble Edgewise? Porque son software complementarios. Son software que tienen lógicas de trabajo diferentes y para lograr entregar un resultado potente y productivo a la vez, es bastante bueno contar con ambas herramientas. Vamos a ir viendo un poquito las diferencias, y las diferencias también las dejó plasmadas un poquito Osvaldo cuando empezó con su presentación, ¿cierto? Entonces vamos a empezar con el proceso productivo, ¿cierto? El primer caso de estudio va a ser el modelar geometrías a partir de la nube de puntos en Trimble RealWorks. Esto es bastante importante, modelar geometrías a partir de la nube de puntos, ¿ya? Porque nosotros en RealWorks, en Edgewise, utilizamos la nube de puntos como base para el modelado, ¿ya? Entonces cualquier geometría que nosotros adaptemos siempre van en base a la nube de puntos, ¿ya? Por tanto, en ambos software van a entregar reportes de precisiones de ajuste, ¿ya? Esto es bastante importante. Esto es bastante importante al momento de validar nuestro trabajo, ¿ya? Porque nosotros sabemos o tenemos un control de calidad de nuestro modelado. ¿Cuáles son las herramientas que vamos a revisar entonces? O sea, ¿qué es lo que vamos a ver? Modelado basado en nubes de piping, una herramienta de productividad llamada EasyPipe. Vamos a modelar algunas otras geometrías y finalmente vamos a modelar estructuras. ¿Ya? ¿Qué herramientas vamos a utilizar principalmente en RealWorks? Bueno, una segmentación, que ya hemos hablado en algunas oportunidades, ¿cierto? Nos permite separar la nube en diferentes capas para hacerla más manejable y va a ser la base de nuestro trabajo en el modelado 3D, porque a partir de eso nos permite aislar la zona de nube puntos que queremos modelar.
El módulo de modelador basado en nubes, ¿cierto? Que esto está disponible en el módulo de Trim Real World Advanced Modeler, ¿ya? Y que nos va a entregar bastantes herramientas basadas en el modelado. Modificar geometría, que una vez que tengamos la geometría modelada nos va a permitir adaptarla y cambiar sus propiedades para adaptarla de mejor forma a nuestro modelo, a nuestra nube de puntos. E intersectar, que también es otra alternativa que nos va, otra herramienta, perdón, que nos va a permitir unir e intersectar diferentes geometrías para formar un conjunto. ¿Ya? Vamos a dejar un poquito de lado eso. Vamos a abrir TrimRealWorks, ¿cierto? Y vamos a ir revisando que esta es la zona de estudio, ¿cierto? Vamos a ver un poquito acá cuáles son las posiciones que se levantaron. Se hicieron bastantes posiciones porque originalmente este levantamiento se hizo para hacer ese análisis de esa bomba, ¿ya? Pero nosotros lo vamos a utilizar para mostrar algunas herramientas de modelado, ¿ya? Entonces aquí tenemos bastante información. En primera instancia está la nube del proyecto, que es la nube total, ¿cierto? Ahí vemos las dimensiones y podemos ver un poquito los alcances de escáner láser, ¿ya? Pero nos vamos a concentrar acá con lo que nosotros vamos a estar utilizando. Entonces, para efectos de optimizar un poquito la presentación, ¿cierto? Vamos a segmentar y separar un poquito las entidades que yo quiero modelar. Entonces voy a seleccionar esto, me voy a ir al módulo de modelado, y dentro del módulo modelado voy a ir al modelador basado en nubes, ¿cierto? Se activa la herramienta en donde tengo a disposición varias geometrías. Osvaldo mencionó que hablábamos de geometrías simples. Y sí, son geometrías simples porque son geometrías regulares. Ya a eso se refiere con ese concepto. Entonces, automáticamente se activa la herramienta de segmentación, ¿cierto? Y para modelar en RealWorks, lo que yo tengo que hacer es aislar la zona que yo quiero modelar, ¿cierto? Por eso decimos que es un poquito manual, ¿cierto? Y le digo que ajuste una geometría, en este caso, un cilindro, ¿ya? Porque hablábamos que modelar basado en la nube es importante, porque aquí me dice cuál es el grado de precisión que tiene ese ajuste, ¿ya? Hay que considerar aquí que, claro, hay que limpiar bien el cilindro, ¿cierto? Y tal, pero para efectos del cálculo es suficiente. Entonces vamos a modelar esta tubería, ¿ya? Y para eso vamos a trabajar con este otro tramo, ¿cierto? Vamos a limpiar también este otro tramo. Cambio al modo de selección, ¿cierto? Dejo lo más limpio posible la estructura que quiero modelar, un cilindro, pero como estoy armando una secuencia de cilindros que van a formar una tubería, tengo que darle ciertas condicionantes, en este caso que sea secante a un cilindro ya construido, ¿cierto? Que lo ajuste y que lo cree. Ahí tengo dos cilindros, ¿cierto? Y voy a terminar o continuar con el proceso de construcción de esta tubería, ¿cierto? Ahora construyendo el codo. Si se dan cuenta, siempre que yo construyo una geometría, esas geometrías quedan acá como una capa independiente. Y esa capa independiente me va a decir a qué corresponde. En este caso, el icono es totalmente diferente a los anteriores porque estoy hablando de una geometría basada en una nube de puntos. ¿Ya? Entonces, procesos de limpieza. ¿Ya? Voy a ajustar un codo, ¿cierto? Y ese codo también va a tener una condicionante que va a enlazar estos dos cilindros ya construidos. Entonces le digo ajustar. Creamos la geometría, ¿cierto? Pero todavía tenemos tres entidades diferentes que no están conectadas. Así que yo por ahora cierro la herramienta de modelado, me voy a la herramienta de intersectar y procedo a unir las tres geometrías.
Y ahora, eso ya sí es una unión de geometrías. Y me deja las tres geometrías acá, que yo las puedo unir en un solo grupo, ¿cierto? Las incorporo y les puedo decir que eso lo defina como un grupo de geometrías modeladas. Entonces ahora cualquier modificación que yo realice sobre esa geometría, eso las va a considerar como que fueran una. ¿Ya? Eso es bastante importante. Ese es el módulo básico de un trabajo de tuberías, ¿ya? Para ir modelando tuberías. Pero ¿podemos optimizar un poquito más eso? Sí, tenemos algunas herramientas para optimizarlo. Y dentro de eso tenemos una herramienta bastante potente que se llama EasyPipe, ¿ya? Que lo que hace el software es optimizar un poquito esa búsqueda de tuberías. Entonces, en primera instancia, abrimos la opción de EasyPipe, ¿cierto? Le damos la opción de extraer para que el software ajuste un cilindro a un tramo de la nube, y luego cuando yo le doy la opción de inicio, el software va a empezar solo a recorrer la tubería y a replicar esos tramos dentro de la nube que encuentre, ¿cierto? ¿Cuáles son las condicionantes? Que la nube tiene que tener cierta limpieza, ¿cierto? Y cierta representatividad. Si tengo algunos tramos sin información, lo más probable es que la herramienta EasyPipe se vaya perdiendo, ¿cierto? Y pueda pasar, por ejemplo, lo que pasa acá, que ese tramo no sabe específicamente hacia dónde va. Entonces yo elimino ese tramo y procedo a decirle que suavice la geometría para que la optimice en relación a la nube de puntos y finalmente la modele. Entonces ahora, cuando yo le diga crear, ya tenemos la tubería generada y agrupada con todos los segmentos ya definitivamente dentro de una carpeta. ¿Ya? Si queremos replicarlo, vamos a repetir el proceso acá, ¿cierto? Genera la primera sección a partir de la muestra de 9 puntos que yo le entregué y iniciamos la rutina. ¿Ya? Las condicionantes son básicamente esas, ¿cierto? Una nube de puntos que tenga mucha pulpa, quizás el software se va a perder al momento de iniciar el primer tramo. Si se dan cuenta, la nube de puntos o el cilindro no tiene que estar completamente medido para que el software pueda comenzar a ejecutar la herramienta, ¿ya? Y súper importante, ¿cierto? Es que siempre el software me dice cuál es la desviación estándar de ese modelado, ¿ya? Así que eso es bastante diferenciador, ¿ya? También aplicamos la opción de suavizar. Si el software se pierde en algún tramo, obviamente voy a poder darle una rutina para que siga avanzando. Por ejemplo, seleccionar continuo, le voy a decir que avanza hasta ahí, ¿cierto? Y ahí el software termina de completar el resto de la tubería, ¿cierto? Ahí era porque le faltaba un poquito de nube. Suavizar y finalmente modelar. Ya, entonces es una herramienta que es bastante útil y optimiza bastante los tiempos de extracción de información, ¿ya? Porque ahí ya tenemos una tubería modelada. Lo mismo podría haber hecho en este sentido, ¿cierto? Darle que avanzara. ¿Ok? Aquí esto conlleva bastante orden porque uno puede renombrar esas carpetas, ¿cierto? Por ahora yo le voy a poner números, ¿cierto? Pero yo podría ir siguiendo una línea de piping y ir nombrándola de la forma específica. RealWorks tiene otras herramientas para piping, ¿cierto? Una extracción directa a partir de los archivos brutos, ¿cierto? De terreno. Y ahí yo lo dejo ejecutando esa rutina y se va a los datos crudos, ¿cierto? Y el software intenta ajustar cilindros
a donde encuentre nube de piping, ¿ya? Lo podemos ir viendo después en nuestra sesión de cursos, vamos a ir revisando esas herramientas un poco más específicas. Otras geometrías, por ejemplo, necesito ajustar ese cimiento, ¿cierto? O ese pilar. También me voy a la opción de ajustar geometría, ¿cierto? Vamos a ajustar una caja, que es más o menos la geometría que estamos viendo acá, ¿cierto? Describo la nube de puntos, ¿cierto? No tiene por qué ser tan preciso, pero idealmente que esté con lo más limpia posible, digamos. Ya, porque cualquier nube que esté fuera de la geometría que yo quiera ajustar, finalmente lo que va a hacer es deformar la solución que está tratando de encontrar el software. Recuerden siempre que el software ajusta la geometría a la nube que yo le estoy entregando. ¿Ya? Entonces le digo que estoy generando un cilindro, ajustar, y el software ajusta ese cilindro, ¿cierto? Lo voy a crear, no quedó totalmente en la dimensión que yo necesito, tengo la posibilidad de modificar la geometría y dentro de eso las dimensiones lo ajusto hacia donde corresponde. ¿Ya? Entonces ahí tenemos otro tipo de geometrías que podemos generar. Cilindros, planos, tenemos bastantes opciones. Revisen el último consejo RealWorks que habla específicamente del módulo de modelador basado en nubes, y ahí tenemos algunos otros ejercicios para poder realizarlo. ¿Ya? Estructuras, el software viene con un catálogo precargado de estructuras, ¿ya? Entonces yo puedo revisar el catálogo que viene asociado, y ese catálogo también es modificable, ¿ya? Y tiene un módulo específico de modelado de estructuras. Entonces tengo algunos modelos de estructuras disponibles, ¿cierto? Yo por ahora no tengo cargada la base de datos, pero podría hacerlo. Entonces aquí también me voy a apoyar de la herramienta de segmentación. Voy a segmentar esta geometría, ¿cierto? Si la nube está georreferenciada, por supuesto voy a poder poner una vista en planta y voy a mejorar la visualización de esta geometría. Ok. Aquí entra mucho en juego lo que hablaba Osvaldo de el equipo, ¿ya? Que el equipo me dé las precisiones necesarias para realizar este tipo de trabajos, ¿ya? No saco nada con intentar modelar y querer tener precisiones milimétricas, digamos, o centimétricas, si es que le estoy entregando una base de datos, una nube que no se condice con lo que yo necesito. ¿Ya? Entonces vamos a cerrar esta opción, ¿cierto? Voy a buscarme una visualización 2D y voy a seleccionar cuál es la sección que yo quiero replicar. La ajusto. Si tengo la tabla con las especificaciones, tengo la posibilidad de asociarlas directo, ¿cierto? Puedo limitarlas con respecto a ese catálogo. Confirmo que está ok la sección que estoy generando. Le digo crear y ahí tengo una viga ya generada. ¿Ya? Lo mismo puedo repetir el proceso y ir haciendo la unión para todos. ¿Ya? Si necesito modificar o extender esta viga también se va a comportar como una geometría, ¿cierto? Así que si necesito extenderla, voy a poder extenderla. Si necesito moverla, también voy a poder desplazarla. ¿Ya? Entonces eso es alguna de las geometrías que podemos
calcular en Trimble RealWorks. Además, tiene módulos específicos para modelado y ayudar a modelar barandillas, ¿cierto? Escaleras con jaulas, ¿cierto? Eso ya vienen con algunas opciones, unas plantillas precargadas que se pueden ir modificando dependiendo de la configuración de la escala que estemos tratando de modelar. Así que ese también es una ayuda bastante potente en cuanto a trabajo con modelados y para modelar una planta completa. ¿Ya? Vamos a continuar un poquito con la presentación, ¿cierto? Y dentro de eso vamos a ver el siguiente caso de estudio, que es Trimble Edgewise. ¿Ya? Trimble Edgewise, como bien lo mencionó Osvaldo, es un software que automatiza bastante el proceso de modelado, que viene ya con normas precargadas y que le da inteligencia a nuestros modelos. ¿Ya? Entonces, que dentro de este caso, dentro de este ejemplo, ¿cierto? Vamos a revisar el modelado automatizado de piping y el modelado automatizado de estructuras. Pero además, Edgewise puede modelar ductos y ayuda muchísimo a modelar muros. ¿Ya? Entonces, vamos a abrir Edgewise, que tenemos precargada la misma nube, ¿cierto? ¿Y cuál es el modo de trabajo de pasar esa nube desde RealWorks, como son software complementarios, desde RealWorks a Trimble Edgewise? En RealWorks yo hago todo el proceso de registro, ¿ya? Y el proceso de registro y modelado de algunas ciertas estructuras que Edgewise no los permite, ¿cierto? Como esos cubos y algunas instrucciones también que puede hacer RealWorks. Y Edgewise es mi complemento para realizar este otro tipo de trabajos. Entonces, a partir de una nube de puntos, ¿cierto? Yo tengo que entregarle información a Edgewise, y la forma que mejor recibe Edgewise esta información es a partir de datos crudos de escáner láser, ¿ya? Entonces vamos a poder cargar los datos crudos de los escáner Trimble en este caso, ya los TZF, y a partir de esta nube, para yo no utilizar y no pasar toda la nube de puntos cruda a Edgewise, lo que hago es segmentar y seccionar algunas zonas las que yo quiero trabajar, ¿cierto? Y tomo la opción de crear escaneos TZF a partir de esta nube de puntos, ¿ya? Entonces el software lo que hace es recalcular los datos o reexporta esta nube de puntos, pero en formatos TZF, que es el formato nativo de escáner láser Trimble, ¿ya? Esa nube de puntos o esa base de datos se carga a partir de un procesador de escaneo, ¿cierto? Cargo los datos crudos, ¿y qué es lo que me entrega por defecto el software? Esto. El software por defecto, en forma automática, me va a entregar tramos de piping, ¿ya? Donde encuentre información de piping, el software va a empezar a encontrar y modelar, ¿ya? Pero son tramos sin conexión. Entonces, ¿cuál es el trabajo que me toca ahora? Realizar la conexión entre ellos. Entonces me voy a ir a piping. En conectar tengo varias opciones, ¿cierto? Una T, una reducción, codo o tramos rectos. Y por ejemplo, aquí tengo un tramo recto, ¿cierto? Y le digo une S con S y tengo un tramo recto. ¿Ya? Aquí tengo un codo, entonces voy a retraer un poquito, perdón, voy a editar, voy a retraer un poquito esas dos tuberías porque ahí va un codo y le digo que voy a modelar un codo, pincho la primera tubería, pincho la segunda y ya tengo un codo. Si se dieron cuenta, anteriormente con RealWorks, al momento de generar una tubería en forma parcial, era un poco más lento, ¿cierto? Porque yo tenía que generar los dos cilindros,
decirles que fueran secantes y después ajustar el codo. Acá básicamente es seleccionar y ajustar. Conozco el radio, lo incorporo, no lo conozco y puedo ir aplicando alguna corrección dentro de la misma geometría para poder ir ajustando. ¿Ya? Entonces ese mismo ejercicio lo vamos a poder ir replicando, ¿cierto? Ese no es un codo, ese es un codo, ¿cierto? Voy a borrar esa porción de nube. Voy a decirle al software que voy a editar eso, ¿cierto? Voy a irlo un poco más adelante. Lo continúa en la misma línea, así que no estoy modificando la relación de esa geometría, ¿cierto? Y voy a poder ir haciendo el modelado. ¿Ya? Ahí vamos a tener que revisar un poquito ese codo que no es tan preciso. ¿Ya? Si bien es cierto, o sea, yo les mencioné que estamos modelando a partir de la nube, y en RealWorks, cuando yo ajusto cualquier geometría, les mostré que aparece la desviación estándar. Bueno, aquí también yo tengo la desviación estándar y puedo conocer cuál es la información de esa tubería. Entonces yo voy a poder ver la planilla de esa tubería, ¿cierto? En donde me va a mostrar bastante información. ¿Ya? ¿Cuál es el diámetro? Por ejemplo, que corresponde a un piping, y puedo ir poblando esta base de datos. Si quiero agregar otra columna, sí, quiero que me diga cuál es la precisión de ajuste de esa tubería. Entonces aquí me dice, está trabajando a casi 2 milímetros, ¿cierto?, de ajuste, y colorea con qué porción de nube es con la que está ajustando. Con eso tengo un control de calidad de mi modelado, ¿cierto? Y si quiero hacer una inspección un poco más acuciosa, tengo esta opción de modo de inspección, en donde yo voy a poder ir revisando y resaltando solo esa tubería y viendo específicamente si se está ajustando de buena forma o no a la nube. Y por tanto puedo decirle que sí, que está aprobada, que no, que está aprobada, que es un codo, y toda la información geométrica de la construcción de mi modelo va a quedar reflejada en esa base de datos. ¿Ya? ¿Qué es lo que puedo realizar también? Tiene una opción de Easy Connect. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es que yo le doy diferentes restricciones y puedo decirle al software que realice las conexiones en forma automática. ¿Ya? Obviamente voy a tener que ir verificando la correcta unión de las diferentes secciones del piping, pero ya es una automatización bastante potente. ¿Ya? Limpio, para que elimine esas conexiones, ¿cierto? Y una vez que yo elimino esas conexiones, yo ya puedo aplicar normas, ¿cierto? Cada uno de estos pasos los va guardando, ¿cierto? Así que yo voy a poder siempre ir regresando o tomando el archivo anterior para volverlo a editar, ¿cierto? Tenemos las normativas, los estándares de piping, ¿cierto? Y también podemos ir trabajando por presiones específicas de trabajo de estas tuberías, ¿ya? Estas tuberías las voy a poder ir agrupando en diferentes capas, diferentes layers, así que puedo ir aplicando esas soluciones, ¿ok? Y una vez que está ajustado y aplicado un estándar, ¿cierto? Ya voy a tener a disposición el poder colocar flanges y bridas, ¿cierto?, dentro de la tubería, y además una serie de válvulas que están establecidas por catálogo. ¿Ya? ¿Cómo podemos modificar nosotros los catálogos? El catálogo está acá, ¿cierto? Está en nuestra base de datos, y nosotros podemos ir haciendo modificaciones, ¿cierto? Y podemos ir generando o adaptando estos estándares a nuestra realidad. Entonces eso es cuando trabajamos con
piping. Pero después el trabajo continúa cuando nosotros tenemos que generar estructuras, ¿cierto? Entonces aquí ya tenemos algunas estructuras calculadas, pero vamos a ver un poquito cómo se hace el trabajo con estructuras, ¿cierto? Y si bien es cierto, el trabajo con piping es bastante automatizado, cuando estamos hablando de estructuras, ¿cierto? Esto es un poco más asistido. Entonces yo defino la zona donde quiero que ajuste una estructura, y aquí Murphy me pasó una mala jugada, ¿cierto? Entonces yo voy a ver si tomamos otra zona. Pero aquí también es diferenciar con respecto a lo que estábamos viendo con RealWorks, porque yo no necesito segmentar de tal forma la nube de puntos, ya que voy haciendo selecciones. Si quiero extenderla, bueno, la extiendo, ¿cierto? Hasta donde corresponda. Tengo la opción de darle condicionantes, que sea totalmente vertical, que sea totalmente horizontal, ¿cierto? Y voy generando estas tuberías, o sea, perdón, estas estructuras, ¿cierto? Y aquí tengo el catálogo de estructuras, perdón, que vamos a dejar ahí que trabaje un poquito. Tengo el catálogo de estructuras, ¿cierto? Aquí yo puedo decirle cuál estructura es la que estoy viendo específicamente y a cuál normativa se va a ir adosando, ¿cierto? Estructuras de acero, ¿cierto? Estructura de concreto, madera, ¿cierto? Y yo también voy a poder ir revisando siempre el estado del ajuste de esa estructura, ¿cierto? Todas las estructuras que yo genere me van a ir diciendo cuál es el tamaño específico y cuál es el ajuste de ese perfil a mi nube de puntos. Si yo quiero reajustarla, yo le digo, mira, ese es el perfil al que tienes que ajustarte y va a cambiar el tamaño de la viga que se está ajustando, pero siempre está basada ya en un estándar, ¿ya? Y ese estándar y esa tabla también la puedo ir exportando. Necesito extender esta viga, ¿cierto? Le digo hasta qué cara de la siguiente viga quiero extenderlo. Entonces esto es un proceso bastante más automático que lo que habíamos visto un poquito con RealWorks, ¿ya? Y esto, Edgewise, lo que viene a hacer es dar productividad a nuestros modelados, ¿ya? Entonces lo mismo, voy a extender esa geometría hasta ahí, y con eso puedo ir avanzando en mi modelado, ¿ya? Esto, exportaciones directas a Revit, ¿ya? Y tiene un plugin que se adapta a Revit para poder cargar toda la información de catálogo. Y, por supuesto, exportaciones a formatos de software CAD, ¿cierto? Y cuando estamos hablando de piping, ¿cierto? También a algunos software de plantas. También tenemos formatos de exportación directa, ¿ya? Dejemos hasta ahí un poquito lo que es Trimble Edgewise, y veamos un poquito lo que es Trimble Connect, que Osvaldo nos dijo, ¿cierto?, que era un software de coordinación y planificación, ¿cierto?, en donde yo puedo volcar mi modelo 3D y mi nube de puntos y realizar un trabajo colaborativo entre varias disciplinas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que me permite? Visualizar modelos, visualizar nube de puntos en su opción de escritorio, pero también tiene la opción de trabajar en la web. Entonces, asociado a eso va esta opción de revisión de tareas, que yo, como administrador del proyecto, ¿cierto?, puedo ir asignando diferentes tareas a participantes de este proyecto, colaboradores, ¿cierto?, y decirle, por ejemplo, que revisen cierta zona, y las personas en su teléfono van a tener a disposición Trimble Connect y van a poder ir a la zona específica donde yo le estoy mandando a revisar esa tarea. Entonces aquí lo que vamos a revisar es la opción de escritorio de Trimble Connect, ¿cierto?
tenemos algunas visualizaciones de... Tenemos alguna visualización de esta nube de puntos, ¿cierto? Y, por ejemplo, acá son cilindros generados básicamente a partir de la opción automática de extracción de cilindros de RealWorks. Y en este caso, el administrador del proyecto me mandó una tarea que es revisar cierta zona donde no hay consistencia en la extracción, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Cargar el modelo completo, ¿cierto? Y, por supuesto, irlo revisando, ¿ya? Si es que el administrador me manda a mí una tarea específica, yo me va a decir cuál es la tarea y me dice, bueno, esta es la zona específica porque puedo generar anotaciones. Me dice, ya mira, esta es la zona específica donde tienes que ir a verificar que no exista alguna interferencia, que la instalación no esté cruzándose con la estructura y todo ese trabajo interdisciplinario que se genera en nuestros proyectos de construcción, ¿ya? Entonces esa es la función, una de las grandes funciones de Trimble Connect, ¿ya? Realizar trabajos colaborativos, análisis de interferencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero trabajando ya en un ambiente, bueno, de escritorio, pero también en un ambiente web. El modelo está en la nube y va a ser modificable, bueno, claramente según los permisos que el administrador del proyecto le asigna a cada uno, pero el proyecto se va a ir modificando en tiempo real en la nube, ¿ya? Entonces esas son más o menos las soluciones que tenemos a partir de software Trimble dentro de la plataforma o dentro del portafolio de escáner láser de Geocom, ¿ya? Disculpen si fue un poquito rápido, pero era esta información la que teníamos que revisar y para ir acorde al tiempo estuvimos ahí, más o menos. No sé si me escucha, hay algunas consultas. Ok. Mira, Antonio nos consulta, mira, las diferencias del modelado entre Trimble Real World y SketchUp y también Revit. Revit lo que hace es, claro, tú tienes un catálogo y tú tienes una familia, ¿cierto? Entonces a ese modelado le da ciertas características, pero básicamente dentro del proceso de modelado lo que tú haces es calcar sobre la nube. Tú dentro de la nube le estás diciendo, mira, esta tubería va desde acá a acá, ¿cierto? Pero nunca vas a conocer cuál es el ajuste que existe entre esa tubería y la nube de puntos, ¿ya? Entonces esas son las principales diferencias. Acá con estos software, Edgewise y RealWorks, tú tienes un control de calidad. Tú sabes que si tengo una buena nube, mi modelado va a estar dentro de cierto rango de precisión. Esas son las principales diferencias. Sí, mira. Tiene otra consulta, Antonio también dice, ¿se pueden cargar esos modelos a Trimble Access? Trimble Access está recibiendo formatos IFC. Entonces, cualquier modelado que se genere en RealWorks es exportable a IFC. Así que sí, puede trabajar con Trimble Access. Nuestros colegas también han mostrado un poquito algunos webinars de SiteVision, ¿cierto? También vamos a poder trabajar con SiteVision. Y existen otras soluciones dentro de Trimble para la construcción que son unas especies de lentes que también es posible cargar nuestros modelos ahí y hacer inspecciones ya en terreno, directamente con realidad aumentada. Mira, recordar nuevamente sobre los cursos de Real World que van a ser los 3 módulos en nuestra página. Ahí pueden ver las fechas, los precios también. Y más o menos, como le decíamos, nosotros vamos a proporcionar todo el material en cuanto a 9 puntos y también una licencia Real World Full por un mes, como un código de licencia. Mira, hay otra consulta. ¿Qué pasa con los equipos? Hacer la consulta de Felipe Mascayano dice, ¿qué pasa con los equipos? ¿Qué precisión tiene? Respecto a precisiones, vamos a hacer, mira, y aquí voy a volver un poquito a una de las láminas, ¿cierto? Que hablábamos acá, ¿cierto? Ya.
Entonces, estamos hablando de equipos de alta precisión, ¿ya? Y dentro de esos podemos enlazar este tipo de equipos que tienen precisiones nominales de 2 milímetros, ¿ya? Algunos módulos de alta precisión, ¿cierto? Que esa precisión logramos bajarla como a 1 milímetro, ¿ya? Entonces, dependiendo, y Osvaldo lo mencionó muy bien, dependiendo de cuál es la solución que yo quiero obtener, es cuál es el equipo el cual necesito utilizar. Si necesito un modelado de alta precisión, obviamente me voy a centrar en este tipo de equipos, ya que tienen precisiones milimétricas. Si necesito hacer un análisis de interferencia, como yo ya en un webinar anterior, es cierto, mostramos que yo puedo contrastar un modelo generado en diseño contra una nube de puntos, yo también podría incorporar estos equipos, que son equipos móviles de alta productividad, que tienen menor precisión, tienen más ruido de 2 a 3 centímetros, pero para hacer un análisis de interferencia y ver si existe la cabida o el espacio necesario para instalar un equipo, voy a tener la suficiente precisión para eso, ¿ya? Entonces, va mucho en relación a cuál es el objetivo de mi trabajo final, cuál es el equipo que voy a utilizar. Para el ejercicio que estamos viendo anteriormente, se utilizaron este tipo de equipos de alta precisión, ¿ya? Sí, hay que reforzar la idea de la precisión del equipo y también el ruido que entrega el láser, que es muy importante. Claro, y tener en cuenta que la precisión total del levantamiento va en parte en la precisión del equipo, la precisión del ajuste, la precisión de la georreferenciación, así que hay que tener ojo con eso. La suma de los errores no es lineal, ¿ya? Así que cuando ustedes tengan que hacer un trabajo, tienen que tener harto cuidado con esos temas. Antonio también nos pregunta si en el curso se van a hacer ejercicios, orientar y ajustar nubes o con puntos de control y target. Le respondemos, sí, Sí, sí. va todo eso en los flujos de trabajo. Sí, mira, la idea es separar por flujos de trabajo, pero se va a mostrar el flujo completo. Desde que, bueno, obviamente no vamos a poder hacer la captura, pero desde que tú tomas el archivo levantado en terreno, lo registras, haces la georreferenciación hasta que logras sacar algún producto final. Está pensado de esa forma los cursos. Se va a entregar ese material de ejercicios para que los usuarios lo vayan manipulando, ¿cierto? Así que vayamos trabajando en conjunto un proyecto. Esa es la lógica de los cursos. Mira, Leonardo también pregunta que los cursos online una vez terminados se pueden consultar o pueden quedar grabado documentación de respaldo. Va a quedar grabada la No, sesión. sí. Siempre están disponibles nuestros correos, ¿cierto? Se los dejamos en la primera. José, no se le escucha, creo. Ahí sí, ahí Sí, sí. ahora sí. Ya. Les decía que siempre están nuestros canales de comunicación, ¿cierto? Este es el correo genérico, nos llega a todos los integrantes del área escáner láser, ¿cierto? Y en la primera pantalla están nuestros correos personales, así que están totalmente abiertos nuestros canales de comunicación. Las sesiones de cursos van a ser grabadas, van a ser compartidas con los usuarios que tomen el curso, al igual que los ejercicios. Así que no se mantiene la comunicación que tenemos siempre entre todas las áreas de soporte y nuestros usuarios. Nosotros seríamos su soporte a futuro. Mira, nos pregunta Felipe nuevamente, ¿cuál es el mejor software a usar con equipos? Chuta, si se puede explayar un poquito porque no le entiendo bien la consulta. Ese entiendo yo que está diciendo cuál es el mejor software que puede utilizar. Ahí ya Yo diría que, uno se va, yo diría que depende, disculpa, Osvaldo, depende. depende de Sí. la aplicación. Depende de la aplicación. Por ejemplo, Trimble RealWorks tiene buenas herramientas de modelado, pero Edgewise es más productivo. Edgewise, claro, yo mostré acá trabajo con piping de estructuras, pero también ductos de aire y muros también te permite hacer esos modelados. Edgewise entrega productividad. RealWorks, por su parte, entrega la opción de modelar geometrías que no puedo modelar en Edgewise, que está más cerradito
a ese núcleo. Entonces, no diría que existe un software único. Por su contraparte, que también lo mencionamos, DesignX, si bien no está enfocado al trabajo de plantas, pero sí al trabajo de ingeniería inversa y al modelado con altos niveles de detalle, ¿ya? Por ejemplo, para hacer análisis de calce o análisis de condición, porque también puedo hacer inspecciones de comportamiento de geometría, ¿cierto? Entonces, por eso es que intentamos armar el webinar pensando en un set del portafolio de software de Geocom. No existe un software único y que haga todo. Entonces, existen software que son complementarios. En general, para entregar un modelado, un plano as-built, digamos, lo que nosotros trabajamos es Trimble RealWorks y Trimble Edgewise. Mira, Felipe complementa un poco su consulta porque necesita modelar un equipo con mucha estructura y componentes. En general, lo que tú hablabas, por los software, no un software hace todo, entonces muchas veces son escalables y después, dependiendo de mis necesidades, voy incorporando más software a mi portafolio. Sí, por ejemplo, si es que en el mismo ejercicio que estábamos viendo, si es que yo hubiese tenido que modelar esa bomba, por ejemplo, no la hubiese hecho ni con RealWorks ni con Edgewise si el nivel de detalle es, por ejemplo, un lot 400. Ya hubiera pensado en hacerlo con DesignX por las curvas que tiene, por la posibilidad que tiene DesignX de hacer revoluciones, instrucciones. Entonces depende mucho de la aplicación. Si quieres, Antonio, Leonardo, no sé quién fue, Felipe que nos comunique, que nos presente cuál es la problemática a nuestro correo y nosotros lo podemos asesorar en cuanto a qué software utilizar, cuál puede ser la mejor forma de capturar esa información, cuál es el mejor equipo para poder hacerlo y le podemos dar una asesoría en cuanto a eso. Mira, Juan Murillo también tiene una consulta. Dice, Edgewise solo estructuras y piping para modelar otros elementos como equipos, muros, terreno y otros. Modela equipos, no los modela. Eh, Como dije, ductos, piping, estructuras, muros. También tiene un filtro específico que genera la superficie, o sea, filtra todo lo que corresponde al galpón, ¿cierto? Y a todas las estructuras y te genera un filtro de terreno y una superficie del terreno. Pero está pensado en esa geometría. ¿Ya? Modelar equipos, no pensarlo. Si quisiera modelar un equipo, o tengo RealWorks para ir haciéndolo hasta cierto nivel de detalle con las geometrías que me permite RealWorks, o ya sencillamente, si necesito mucho detalle en ese equipo, DesignX. Mira, aquí Leonardo también nos pregunta cuál es el valor de la licencia RealWorks y sus plugins para poder contar con todos los elementos. Ahí podría enviarnos un correo a soporte.scanner y podríamos derivarla al área de ventas para dar un valor más exacto. Sí, Así poder hacer eso. obvio. Mira, Y revisar Antonio dice específicamente, disculpa, Pablo, y revisar el específicamente requerimiento. cuál es el requerimiento y podemos asesorarlo. Antonio tiene otra consulta. Mira, dice, ¿se va a ver un poco de inspección de estanques en el curso? Mira, no está pensado que se vea estanques, pero si es un requerimiento que tienen varias personas, podemos revisarlo. Y en específico, Antonio, si necesitas revisar algo de estanque, también ponte en contacto con nosotros y podemos hacer una reunión para ir revisando algunas cositas. Mira, Jaime Martínez dice si tenemos licencias educacionales. Sí, sí, Trimble tiene licencias educacionales de todos sus software, así que sí, es totalmente factible. También mándanos un correíto a soporte.scanner y nosotros te ponemos en contacto con nuestro asesor de ventas para el área de educación y pueden ahí concretar algo en relación a eso. Mira, por ahora no veo más consultas. Bueno, nos pasamos un poquito de esto. Agradecer a todos en sí por la asistencia a estos webinars. Por ahora los webinars vamos a hacer una pausa. Vienen los cursos, como les decía.
Si a futuro ustedes necesitan algún webinar o algo así, por favor pídanlo a nuestros correos, a Geocoma, si necesitan, si le han agradado estos webinars, los podríamos seguir haciendo. Ahora nos vamos a enfocar en todos los cursos que están ahí, los flujos de trabajo, como ustedes ven, nos vamos a enfocar en un flujo de trabajo de túneles, otro en inspección aplicada y otro en modelado 3D. Si ustedes por la compra de los cursos pueden ahí tener algunas promociones o algo, y vamos a ver todo el flujo completo por lo menos de Real World, vamos a tener todas sus consultas y como les decía, después a futuro nosotros vamos a hacer su soporte. Esperemos que les hayan gustado todos estos webinars, como les digo, si necesitan más o fueron de su agrado y si también le ayudamos en algo, en nuestros correos a la página de Geocom y los podríamos retomar en un futuro no muy lejano. Gracias, José, siempre por tu exposición, gracias por tu trabajo. Sé que esto es harto trabajo. Así que, y agradecer a todos por la asistencia y esperamos seguir apoyándolos en esta instancia y a futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Osvaldo, y muchas gracias a todos los oyentes, ¿cierto?, que han participado en este webinar, bueno, y en toda la secuencia de webinar que hemos realizado. Así que los esperamos en los cursos y, bueno, muchas gracias por la asistencia. Chao, gracias y cuídense. Hasta luego, a cuidarse nomás.